te acompaña. TVN. Con el auspicio de Vinos Valdivieso, el vino chileno número 1 en Europa. Y cuenta corriente del Banco de Chile. Estamos junto a ti. Presentamos Medianoche. ¿Qué tal? Buenas noches. Están trabajando contra reloj los servicios de inteligencia norteamericanos tras la huella de los terroristas que participaron en la planificación de los atentados en Washington y Nueva York. Los operativos han arrojado ya algunos resultados, los que augura de alguna manera una poderosa represalia, Margarita. A esto han estado abocadas las autoridades norteamericanas, pero sin descuidar la que es su prioridad: encontrar a toda costa y entre las toneladas de escombros a posibles sobrevivientes. Ha sido una tarea particularmente riesgosa por el daño que sufrieron las construcciones aledañas a las Torres Gemelas. Del nuevo escenario mundial vamos a conversar con la máxima autoridad de la política exterior chilena, la canciller Soledad Alvear. También estarán en nuestro estudio los expertos en relaciones internacionales Mladen Yopo y Gustavo Martínez, con quienes vamos a abordar, entre otros temas, el rol de los medios de comunicación en la cobertura de esta tragedia. Sigan en nuestra sintonía porque ahora parte Medianoche. Como lo decíamos en titulares, los miles de agentes del FBI que están trabajando para dar con los responsables de la ola de atentados ya dieron con varias pistas importantes. De hecho, las primeras tesis, como el número de secuestradores por avión, han experimentado algunos cambios gracias a evidencia contundente. El problema es que sigue reinando un clima de pánico permanente, que esta noche, por ejemplo, terminó en falsa alarma. Tomamos contacto con Agnes Ortega, que está en la sala internacional. Agnes, buenas noches. Hola Margarita, buenas noches. Partamos entonces con esto último. Efectivamente, como tú decías, la sensación de pánico no disminuye en Nueva York. Hace pocas horas el edificio Empire State fue evacuado por agentes expertos en explosivos luego que un perro adiestrado descubriera un paquete cuyo contenido no se conocía. Entonces, fuerzas especiales acordonaron el área y evacuaron este edificio, que es el nuevo símbolo de la Gran Manzana de Nueva York, luego de que las dos Torres Gemelas fueron derribadas. Además, se evacuó la estación Penn cerca de del edificio del Empire State, lo que demuestra el estado de pánico permanente de la población en Nueva York. Ambos zonas evacuadas finalmente volvieron a la calma después que se confirmara que los avisos de bomba habían sido falsas alarmas. Ahora, ¿cómo ha evolucionado la investigación? ¿Qué panorama es el que se puede armar, entre comillas, hasta ahora? La verdad, Margarita, es que se ha empezado a armar este puzzle, este rompecabezas poco a poco. Hoy habló durante la tarde el Robert Mueller, que es el director del FBI, y John Ashcroft, que es el secretario de Justicia, y comenzaron a entregar los primeros datos que son relativamente confiables, entre ellos que se habrían identificado a cerca de una docena de terroristas y que se calcula que entre 20 y 30 habrían sido los secuestradores. Ha sido tanto el bombardeo de información, de versiones, que lleva a muchos a desconfiar. Gracias a qué tipo de pruebas se consiguieron estos resultados, Agnes. La verdad, Margarita, es que resulta algo estremecedor saber, por ejemplo, que las primeras pistas se siguieron a partir de las conversaciones que mantuvieron los pasajeros de los aviones que fueron derribados o estrellados con sus familiares antes de caer, que se comunicaron con sus familias diciéndoles que estamos siendo secuestrados, hablando por teléfonos celulares y entregando pistas acerca de quiénes eran estas personas que los estaban secuestrando, diciendo, por ejemplo, con el acento que hablaban, las armas que llevaban, que hasta ahora solo se han revelado ser arma blanca, y cómo los habían llevado hacia las partes posteriores de los aviones. A partir de eso, entonces, la policía ha encontrado una serie de pistas. Se dice que se manejan cerca de 700 pistas relativamente concretas. Ahí estamos viendo uno de los automóviles que fue transportado desde el aeropuerto de Boston, donde se descubrieron algunas pruebas de manuales escritos en árabe a las que la policía había llegado a partir de estas conversaciones de los pasajeros con sus familiares. La verdad es que ese es el primer paso a partir del cual el FBI, 7.000 agentes están trabajando para finalmente llegar a descubrir quién es el culpable de toda esta gran tragedia que se ha desatado en Estados Unidos. Claro, lo relevante es que esos manuales eran justamente instructivos de vuelo. Parece que hay una constante por lo que hablamos, en lo que concierne al modus operandi de los secuestradores en los 3 aviones. Pero hay un cuarto avión que también se estrelló, el de Pensilvania, donde las investigaciones apuntan hacia un lado muy distinto.
La verdad es que los investigadores ahora están tratando de descubrir cuál fue el camino por el que cada uno de estos terroristas llegó a Estados Unidos. Se han identificado por lo menos a dos, a Mohad Atta, que según un habitante de la Florida, luego de ser interrogado por los agentes del FBI, le dijeron que sí, que efectivamente esta persona que había estado alejada, que había pagado arriendo en su casa, era uno de los secuestradores. A partir de eso, lo que ha sucedido es que se ha llegado a una serie de pistas, se ha llegado a una serie de lugares donde se han encontrado pruebas de que efectivamente estos secuestradores existieron y tuvieron este modus operandi de llegar a entrenarse, por ejemplo, como pilotos. Se están investigando en este momento, el FBI, los agentes investigan todos los lugares donde la gente puede tomar clases para transformarse en piloto y además todos los lugares donde existen simuladores de vuelo. Efectivamente, como tú mencionabas, hay un cuarto avión que no responde a las condiciones, no fue estrellado frente a una torre, sino que se desplomó y todavía no se tiene claro en qué circunstancias. Se supone que algunos habían llamado a algunas personas, algunos pasajeros habían llamado a sus parientes diciéndoles estamos secuestrados, les advirtieron lo que había pasado ya en Manhattan y ellos dicen nos vamos a rebelar. La verdad, Margarita, es que hay una serie de versiones al respecto, pero la más impresionante es la de la gente de la torre de control que escuchó que el piloto de ese avión había logrado presionar algún micrófono y lograron escuchar la conversación y descubrir que una de las voces que hablaba decía tenemos una bomba y que el piloto contestaba y le decía a los pasajeros nos vamos a rendir, vamos a hacer caso de lo que nos están diciendo que nos van a matar, por lo tanto vamos a volver al aeropuerto. Lo que habría pasado con este avión es que los pasajeros habrían descubierto por teléfono celular hablando con su familia que las Torres Gemelas ya habían sido atacadas y habrían decidido entonces rebelarse contra los secuestradores al darse cuenta que de todas maneras iban a morir. Resulta una historia fascinante que todavía hay que confirmar. Lo que implicaría que además por un error se cayó este avión. Y eso nos lleva a preguntarnos que cómo se explica que en este caso el de Pittsburgh, donde corre fuerte el rumor de que lo habría derribado un F-16, el gobierno norteamericano todavía no se haya pronunciado de manera tajante. La verdad, Margarita, es que todavía hay todo un misterio que resolver y que tiene mucho que ver con la manera en que Estados Unidos ha mediatizado esta tragedia. Cuando nosotros vemos las noticias nos tenemos que preguntar qué es lo que estamos viendo, cuál es la información que los medios norteamericanos, que de alguna manera el gobierno está articulando para que nosotros nos enteremos de todo lo que está pasando. Tenemos que pensar que la información que nos llega a través de los canales de televisión y de las imágenes que llegan hasta Chile y el resto del mundo no han sido claras con respecto al tema del avión que puede perfectamente haber sido derribado. El gobierno norteamericano no ha aclarado, no ha desmentido tajantemente que ellos no derribaron, que alguno de los F-17 que sobrevolaban el área donde el avión cayó derribara definitivamente este avión. Por lo tanto es un misterio. Uno debería preguntarse, bueno, ¿por qué nos viene el gobierno y nos dice, nos confirma, nosotros no botamos este avión, sino que el avión se cayó? Hay una serie de misterios que tienen que ver con la manera en que la tragedia está siendo presentada, con la manera en que se nos presenta el número de muertos tan cautelosamente y poco a poco. Habría que preguntarse qué información es las que nos están entregando y cómo es que de esta manera, a través de la mediatización de la información, el gobierno se está defendiendo de este ataque terrorista, porque hay que pensar que un ataque terrorista lo que pretende es paralizar al país. Y los medios de comunicación lo que están tratando de hacer es que este país, que Estados Unidos, tan dramáticamente afectado por esta tragedia, siga funcionando dentro de lo posible con la mayor normalidad. Bien, Agnes, te queremos agradecer este informe y más adelante volveremos a contactarnos contigo. Hay otros temas que analizar. Efectivamente, Margarita. Bueno, hasta más rato entonces. Los bomberos norteamericanos están haciendo trabajos intensos para rescatar a posibles sobrevivientes al atentado contra las Torres Gemelas. Medianoche conversó con voluntarios chilenos, los que nos contaron en qué consisten estas labores, cuáles son sus peligros y las consecuencias que este desastre puede acarrear. La ciudad de los rascacielos está cercada. Cientos de personas trabajan en la búsqueda de aquellos que posiblemente salvaron con vida. El ejército tomó el control de la isla y solo personal especializado puede ingresar desde la calle 16 al sur, donde se ubica el distrito financiero en el Bajo Manhattan. Pero las labores de los equipos de rescate norteamericanos recién comienzan. Durante las primeras 72 horas, el trabajo de los láseres, detectores de calor humano y perros es fundamental. Perdidas las esperanzas de encontrar sobrevivientes, surgen las máquinas pesadas para remover escombros y retirar los miles de cadáveres. Cuerpos en plena descomposición que pueden generar más problemas de lo imaginable. Yo creo que van a haber una fuerte cantidad de epidemias. Bueno, pero ahí está todo el proceso y la planificación de trabajo en el comando de incidentes, cómo ellos planifiquen, digamos, yo calculo que es un trabajo más o menos aproximadamente 45 días.
Palabras confiables las de los voluntarios nacionales. Justamente su capacitación es efectuada por el profesional Cuerpo de Bomberos norteamericano. Y no solo peligro epidemiológico es el que le espera a los neoyorquinos. Los rescatistas luchan contra el tiempo y contra nuevos derrumbes. Yo creo que en estos momentos están trabajando en lo anexo, en toda la parte anexa a las torres, con ingenieros calculistas, viendo cómo quedaron los edificios que están laterales a las torres. Se me ocurre que con esa demolición que hubo, con ese derrumbe que hubo esa torre, los edificios laterales no deben estar en muy buenas condiciones. Para el comandante Kaminsky, los sobrevivientes podrían resistir bajo los escombros solo 4 días más. Yo creo que la gente que estaba en el edificio está muerta. O sea, lo que pueden rescatar es la gente que estaba en los alrededores de los edificios que se derrumbaron, que los alcanzó un vidrio, o los alcanzó el derrumbe, los pasó a llevar, o vivían cerca, o trabajaban cerca. Esa gente podría estar viva. Y no muy cerca tampoco. Estoy hablando de fácilmente 30, 40 cuadras alrededor. Para los especialistas, gran porcentaje de las alcantarillas de Manhattan están colapsadas. Cortes de luz y fugas de gas ya estarían bajo control. Las consecuencias recién se están dimensionando en la ciudad donde la tolerancia cero parece ser cosa del pasado. La facilidad con que se destruyeron 3 de los 4 supuestos objetivos norteamericanos establecidos por los terroristas motivó a medianoche a conversar con 2 generales en retiro del ejército, expertos en temas de seguridad internacional. Este es su análisis. Está claro que todos los sistemas de seguridad fallaron. Ni la CIA, ni el FBI, ni el Servicio Secreto previeron estas situaciones, pese a las experiencias vividas en las mismas Torres Gemelas, el año 1993, y en Oklahoma, el 95. Además, en la potencia norteamericana existen cerca de 400 grupos paramilitares bien armados y entrenados relacionados a la ideología de la supremacía blanca. Es decir, en poco más de una década, los estadounidenses conocieron en carne propia el poder del terrorismo en su nación. Pero los ataques anteriores no sirvieron de alerta. La acción del martes volvió a sorprender a la inteligencia del país del norte. Para los generales Divina Lois y Toro Dávila, la sorpresa y la decisión fueron los factores claves para los ataques extremistas. Yo creo que el problema fue la sorpresa que se encontraron con una situación totalmente inédita, totalmente sorpresiva. Y la preparación que hicieron los que actuaron, los terroristas que actuaron, fue una preparación muy excelente, digamos, excelente. Ningún sistema es absoluto y por lo tanto este tipo de amenaza yo creo que no se le había pasado por la cabeza a nadie que podía desmaterializarse. La planificación y el apoyo que tuvieron los extremistas, según los expertos, hace pensar que incluso los terroristas recibieron ayuda desde el interior de las instituciones afectadas. Es decir, que aquí nosotros podríamos ver que hay fallas, no solamente del momento mismo del secuestro de los aviones, sino que la falla de toda esta infiltración que tiene que haberse producido antes, porque yo no creo que esto se haya desarrollado sin tener gente, personas fundamentalistas infiltradas en Estados Unidos. ¿Podrían haber más explosivos con el fin de eliminar lo que es la estructura total de la ciudad? Es probable que, tal como se produjo en atentados anteriores, haya habido alguna atracción sobre ciertos sistemas o lugares. Por ejemplo, si hay algún sistema de abastecimiento de gas, fue bien calculado y estudiado por personas que son altocapaces. Ambos coinciden en que Estados Unidos debe meditar las acciones a seguir y no dejarse llevar por un sentimiento de venganza, ya que en esta oportunidad tiene el apoyo de prácticamente toda la comunidad internacional.
Bien, pues la tragedia norteamericana ha copado la agenda informativa mundial y seguramente la seguirá abarcando por mucho tiempo. Pero en el siguiente panel hemos querido dar una mirada distinta a lo acontecido. De qué manera este hecho imborrable para la conciencia colectiva estadounidense determinará en el futuro no solo su convivencia interna, sino también sus relaciones con el resto del mundo. Tema a analizar con nuestros dos invitados, expertos ambos en relaciones internacionales. Gustavo Martínez, buenas noches, gracias por venir. Noches. Y Mladen Yopo. Gracias a los dos. Lo primero que quiero preguntarles, ayer teníamos en una entrevista en directo vía satélite desde Washington a un ex asesor de seguridad del presidente Clinton y le preguntábamos a él qué explicaba lo ocurrido, dónde había fallado el sistema. Él no tenía respuesta, como no tiene respuesta todavía la sociedad norteamericana. Esa falta de respuesta pasa tal vez porque, como dicen los psiquiatras, ellos viven permanentemente en una hipertimia donde los problemas reales están lejos, donde incluso han sacado sus conflictos bélicos mucho más allá de sus fronteras. No sé, yo me atrevería a decir de que la situación que se vive hoy día está revelando hechos manifiestos. Aquí hay una ineficacia de los servicios de inteligencia y de seguridad porque un atentado de la magnitud que se ha vivido evidentemente indica que hay fallas en los procedimientos operativos, que hay deficiencia en el seguimiento de estos grupos o en el análisis de la información correspondiente. Pero en el ciudadano norteamericano común y corriente, Correcto, que no encuentra respuesta también por vivir en un estado permanente de seguridad. Correcto, es que la situación que está ocurriendo es que se pasa de lo que podríamos llamar una relativa tranquilidad o seguridad, sabiendo que los problemas están lejos de casa, a una donde el peligro es inminente y está dentro de las propias fronteras y puede estar a la vuelta de la esquina. Y eso es un cambio que en toda sociedad implica una nueva actitud psicológica, la generación de temores de parte de la gente, intranquilidad y todo lo que lleva aparejado el visualizar que la vida ha cambiado. ¿Esta nueva situación psicológica, Mladen, usted también la visualiza así? Yo creo que sí, yo creo que había un cambio muy importante en el mundo después de la Guerra Fría, porque de alguna manera durante el periodo de la Guerra Fría había un control de los conflictos. A partir de las dos superpotencias habían límites a ciertas acciones, situación que hoy día no existe. Una segunda cosa que creo que es muy importante es que los mismos problemas se han complejizado. Vivimos con antiguos problemas y con nuevos problemas, es decir, problemas territoriales, problemas de recursos, con problemas nuevos como el terrorismo, el narcotráfico y otros males de la sociedad contemporánea. La agenda compleja a que usted hace referencia. Es una agenda compleja, exactamente, y por lo tanto la misma globalización ha permitido que esa agenda compleja llegue a los países. Y hay un efecto... El problema es que muchos países no se percatan de esa agenda compleja. Y creo que el terrorismo es parte de esa agenda compleja. ¿Usted cree que la elección, por ejemplo, del acto mismo a una hora donde está funcionando Nueva York, ¿no es cierto?, como el mejor de sus días, donde además hay unos comicios a realizarse, lo que asegura una cobertura televisiva total, tiene que haber sido todo esto incluso estudiado en el... Yo creo que sí, porque cada uno de los objetivos eran objetivos simbólicos para Estados Unidos. No eran objetivos cualquiera, no era una torre cualquiera, no era un metro cualquiera, sino era el centro más importante de negocios del mundo, de la globalización mundial, era la Casa Blanca supuestamente, era el Pentágono, que es el poder militar, es decir, todos los poderes juntos, digamos, eran los objetivos. Mladen, profesor Martínez, a propósito de cobertura, de lo que es la influencia medial, yo quiero invitarlos a ver una nota que está muy relacionada con lo que estamos hablando, porque tiene que ver con el impacto, ¿no es cierto?, visual que significa haber visto la transmisión en vivo y en directo de lo que fue el peor atentado terrorista no solo de Estados Unidos sino del mundo. Esta es una nota que recopila los hechos más impactantes, las imágenes más que más han impactado a la sociedad norteamericana y al mundo. Así que vamos a esa nota y seguimos conversando. Desde que los medios audiovisuales han irrumpido en la vida cotidiana, el mundo ha visto pasar por las pantallas de televisión sucesos con una perceptividad que a veces se confunde con la ficción. La espectacularidad de las noticias al instante para muchos valida la violencia y vuelve indolente a telespectadores cada vez más ávidos y voyeristas. Estados Unidos ha hecho todo un género con programas que sintonizan con esa lógica y además ha nutrido hasta la saciedad la imaginación de guiones hollywoodenses cada vez más audaces. Esto pese a que generaciones enteras de norteamericanos todavía no olvidan el asesinato de uno de sus presidentes más queridos. El 22 de noviembre de 1963, en las calles de Dallas, las cámaras consignaron a perpetuidad la muerte de Kennedy.
como volverían a consignar el crimen de su hermano 5 años más tarde. Para los psiquiatras, la sociedad norteamericana siempre ha vivido en su hipertimia, un estado anímico optimista, positivo, un carpe diem que los lleva a mirar las guerras, incluso sus propias guerras, desde lejos. La Segunda Guerra Mundial no los alcanzó directamente y Pearl Harbor, con sus 2.500 soldados muertos, también se concretó fuera de su espacio vital. Sus incursiones en Corea o en Vietnam eran también algo traumático, pero vivido indirectamente, casi referido por los veteranos. De ahí que atentados como los registrados ayer calen hondo en el espíritu de su sociedad. Hasta ayer todo podía traspolarse a sus pantallas: los terremotos, los desastres naturales, los grandes escándalos políticos, los grandes escándalos religiosos, los grandes escándalos sexuales, los juicios televisados que marcaron hitos en su historia, los atentados a sus máximas figuras. Pero sin duda el efecto de asistir como invitado a un estelar desde la tranquilidad del living de la casa a sucesos trascendentes es inconmensurablemente mayor. Las transmisiones en directo, la cadena CNN ha liderado sin duda esta tendencia. Así llegaron, por ejemplo, a miles de hogares norteamericanos con la imagen del transbordador espacial Challenger envuelto en llamas en 1986. Cinco años más tarde, reatarían la guerra del Golfo Pérsico casi como un evento social. Yes, the air raid sirens are just now going off here near these U.S. bases in Saudi Arabia, and it looks like we may have... As you can see, that's the latest Tomahawk cruise missile to fly just over our position here, all heading for their targets, and I think there's some more coming in over here. 4 años después, transmitirían el suicidio masivo de la apocalíptica secta de David Koresh en Waco, Texas, o el atentado en que Timothy McVeigh dejó 600 muertos en Oklahoma. What I like to call loving grit. I do not think one terrorist bomb with all the carnage. Lo concreto es que nunca, hasta este 11 de septiembre, sus ciudadanos habían constatado en vivo y en directo sus propias vulnerabilidades, la amenaza siempre lejana, siempre referida por sus corresponsales en terreno o por sus fantásticos guiones cinematográficos. Se hacía realidad y de la peor forma. Fue el día en que sus presentadores televisivos simplemente enmudecieron. Estábamos conversando, si lejos esa es la imagen más impactante de todo lo que se vivió ayer. Quiero preguntarles a ustedes que tienen un poquito nomás de años más en el cuerpo. Hemos recorrido gran parte de estos hechos que han marcado la historia reciente. ¿Recordaban ustedes algo que se pudiera analogar a lo que vimos ayer? Parto con usted, que es un poquito... Más viejo. Ya, más viejo, así de frente. Yo diría que no. Y si miramos también la historia del terrorismo, desde una cierta fecha, por ejemplo, la década de los 80 del siglo XIX hasta hoy día, este es el acontecimiento terrorista de mayor audacia, de mayor preparación, de mayor organización, y yo diría de mayor impacto desde el punto de vista psicológico, de generación de temor. ¿Y Mladen, usted? Yo tampoco recuerdo algo tan impactante, quizás porque no lo hemos visto en los medios muchas veces. Eso es importante, recalcar también que esta transmisión en directo provoca un efecto distinto, ¿no? Uno de los grandes problemas que tuvo Estados Unidos en la guerra de Vietnam fue que mostró la guerra de Vietnam en los medios. Y realmente ahí donde se formaron los movimientos de protesta contra la guerra de Vietnam. Por lo tanto, un poco lo que sale en los medios es lo que existe. Y como esto salió mucho en los medios, existe. Yo creo que fue un atentado de una envergadura indescriptible, por cierto, por la planificación, por la potencia, por los elementos novedosos, el hecho de no usar armas convencionales o armas, digamos, de alguna forma el concepto de arma cambió, digamos. Cosas que se usan en el cotidiano, como los aviones, son usados como armas. Pero sin embargo no tengo tan claro, digamos, que haya sido el único acontecimiento de tanto impacto, de tanta masividad. De hecho, el terrorismo no solamente lo hacen grupos, sino también a veces hay terrorismo... Creo que hay un terrorismo nuevo, cuando uno habla de las guerras del tercer milenio, son precisamente estas. No hay arma más infalible en el mundo que la del propio hombre convertido él en arma, ¿no? El terrorista suicida, que es una diferencia que marca al terrorista de Occidente con el de Oriente, ¿no? No necesariamente, pero de alguna forma el terrorista, o sea, el concepto de terrorismo viene hace mucho tiempo, o sea, el terrorismo se ha practicado durante gran parte de la humanidad,
ya sea a través del Estado o a través de personas. El hecho que tiene que ver con el terrorismo más bien es inmovilizar, neutralizar, coaccionar, digamos, a lo que es el opositor, el oponente o el contrario. Y en esa perspectiva tengo la impresión yo que si bien han habido cambios fundamentalmente en lo que son los sentidos más bien integristas, han habido ciertos niveles de terrorismo, digamos, que de alguna forma han estado presentes durante mucho tiempo, no solamente aquí. El conflicto en Medio Oriente es un ejemplo claro al respecto. ¿Y cómo va a afectar esto las relaciones internas, la convivencia de los norteamericanos? Porque ellos que tienen este concepto tan, ¿no es cierto?, tan internalizado del hombre que se hace a sí mismo, esta concepción tan autárquica de la vida, ¿cómo los va a afectar de aquí en adelante? ¿Cómo van a seguir siendo, por ejemplo, la democracia del mundo y necesariamente van a adoptar medidas que van a pasar por restringir libertades, por tener un mayor celo en algunas de estas... Sí, pero las libertades que se pueden restringir, ¿no es cierto?, van a contribuir a mejorar los sistemas de seguridad. Si hoy día uno tiene que esperar, ¿no es cierto?, 1 hora o 1 hora y media para tomar un vuelo nacional en Estados Unidos, me parece que va a ser absolutamente normal que aumente el tiempo y los chequeos y controles sean mucho más exhaustivos de lo que son hoy día. O sea, en ese sentido yo me atrevería a señalar de que la vida norteamericana no va a cambiar. Lo que puede cambiar claramente, en mi opinión, es primero esta conciencia de ser vulnerable, y ser vulnerable desde el exterior a través de actos terroristas. Y obviamente creo que desde el punto de vista político va a haber, ¿no es cierto?, un juicio de responsabilidad a los organismos de seguridad que no pudieron prever un acontecimiento de tanta magnitud. Usted toca un buen punto, sabe que hoy día el FBI aparecía encontrando, ¿no?, un automóvil abandonado, adentro un manual de cómo manejar un avión, escrito en árabe y al lado un Corán. ¿Eso parece creíble? Porque parece inverosímil que se pueda encontrar algo por esa vía. O sea, ¿son tan burdos los terroristas como para andar dejando eso? ¿O es que a lo mejor están buscando al culpable y no lo han encontrado y tienen que encontrarlo? Bueno, en este momento el culpable no tiene rostro, hay ciertas oposiciones. Y precisamente se cree que son más bien integristas islámicos, fundamentalmente por lo que está pasando en el Medio Oriente, específicamente en la relación palestino-israelí, lo que fue la guerra del Golfo, que todavía quedan reminiscencias. ¿Usted no lo tiene tan claro, Mladen? Usted sí, usted me dice que Osama Bin Laden es para usted el culpable. No, lo que pienso yo es que si pensamos en los grupos que hoy día tienen efectivamente capacidad operativa, recursos para realizar un acto de esta naturaleza, uno podría hacer algunas descartes, ¿no es cierto? Por de pronto me parece muy irresponsable aquellos juicios que han dicho, mire, detrás de esto están evidentemente grupos terroristas o grupos que recurren a acciones terroristas de origen palestino. Personalmente pienso que ni Hamas ni Yihad Islámica tienen la capacidad operativa como para hacer algo así. Ni la intencionalidad de... Porque además los perjudica a ellos. ¿Por qué vía los perjudica? Los perjudica notablemente. Porque de alguna manera, porque se hace mucho más justificable las políticas de ejecuciones o asesinatos selectivos del primer ministro Ariel Sharon. Cuando Sharon dice al terrorismo, ¿no es cierto?, hay que atacarlo, y hay que derrotarlo, y hay que luchar con las propias armas de ellos, y hay que desarmar, ¿no es cierto?, las cabezas dirigentes de estos grupos. Y de alguna medida, ¿no es cierto?, no todo el mundo está de acuerdo con ese tipo de acciones. No cabe la menor duda que un ataque terrorista como el que se ha producido en Estados Unidos justificaría para mucha gente que Estados Unidos reaccionara de la misma manera como lo hace el Sharon. Con represalias. Claro, y además, desde el punto de vista del mundo árabe, yo creo que en Occidente mucha gente dice árabe, musulmán, terrorista. Entonces, esta ecuación de hacer iguales, ¿no es cierto?, a todos los árabes, identificar a todos los árabes con terroristas me parece exagerada y no es conveniente para el mundo árabe de ninguna manera una acción de esta naturaleza, y eso explica por qué hemos escuchado las declaraciones, salvo Saddam Hussein, de todos los dirigentes árabes condenados. Que se han sumado a la condena internacional. ¿Sabe que llegan algunos, me están haciendo llegar alguna información de este momento, que hablan de que los atentados están despertando un patriotismo exacerbado en los estadounidenses, ¿no es cierto? Es la más obvia señal de patriotismo. Hay un dato anecdótico, por ejemplo, el martes se vendieron 88.000 banderas estadounidenses
consigna este cable. El presidente Bush, a su juicio, ha estado a la altura de las circunstancias, con las arengas que ha entregado al pueblo norteamericano, ha apelado bien al sentimiento, ha dicho lo que los norteamericanos, según usted, querían escuchar. No sé, probablemente mucha gente hubiera esperado una reacción inmediata que indicara asumir las riendas del liderazgo. ¿Hubo un vacío? Hubo un vacío de actuación de Bush, probablemente muy justificada por la necesidad de seguridad del presidente frente a esta crisis. No me atrevería a decir que actuó ni bien ni mal. ¿Y usted, Mladen? Yo también coincido en la perspectiva de que se desconocía la magnitud de la operación y por lo tanto había que proteger el sistema. Evidentemente el presidente el que lleva el liderazgo del sistema y por lo tanto tenía que ser protegido, sobre todo cuando se desconocía realmente hubo un momento de desorden muy grande al interior de Estados Unidos, no sabiendo exactamente cuántos aviones habían en vuelo, si habían más bombas puestas en otras partes, si era una situación de mayor envergadura, había más gente participando. ¿En qué pique el liderazgo norteamericano después de esto? Se dice que están muy debilitados, que podría estar cuestionada, ¿no es cierto?, su preeminencia, cabeza de Occidente. Bueno, el liderazgo norteamericano, de hecho, hace bastante tiempo que viene siendo cuestionado. A pesar de que es la única superpotencia que queda parada después del fin de la Guerra Fría. De hecho, en la Guerra del Golfo, aparte, digamos, de tener que contar con fuerzas aliadas para poder atacar a Irak, es Japón quien tiene que financiar parte de esa operación, digamos. Además, los temas hoy día son bastante más complejos de lo que eran en el pasado. Son temas que de alguna forma requieren de elementos multilaterales, de acuerdos multilaterales bastante mayores. Y en ese sentido Estados Unidos, a pesar de tener una mayordomía a nivel internacional, de ser la única potencia nuclear, económica, política que queda para, necesita del mundo para ciertas operaciones. No es capaz de pararlo solo. El caso, ejemplo, del terrorismo, ejemplo, del narcotráfico, ejemplo, una serie, digamos, de situaciones que pueden entrar a afectar directamente a partir del proceso de globalización, de tecnología, al propio corazón de Estados Unidos. Señales que están marcando la agenda en el tercer milenio. Y como hay señales también, hay señales de que se nos ha ido rápidamente el tiempo. Yo le quiero agradecer a usted, Mladen Yopo, y a usted, profesor Gustavo Martínez, que hayan estado en medianoche conversando sobre este tema. Gracias a los dos. Y luego volvemos con un informe de la situación económica mundial después de la masacre terrorista en Estados Unidos. Ya volvemos. Se ha especulado mucho a la hora de explicar cómo pudo ser que la inteligencia estadounidense no pudiera evitar el atentado. Hay algunos que directamente tratan de buscar responsables para esta tragedia. Hay otros que buscan razones, claro que a través de profecías que desde el siglo XVI hacen alusión a este hecho. Medianoche conversó con una astróloga sobre este tema. La Revolución Francesa, la Segunda Guerra Mundial, la muerte de Kennedy. Aciertos que no por nada tienen hoy a Nostradamus en la cúspide en materia de profecías. Algo que muchas veces nos negamos a creer, pero que curiosamente ponemos en el tapete siempre que ocurren tragedias como las protagonizadas ayer por Estados Unidos. Se cumplió y puede unir a mucha gente y nos ha unido a 45 grados de latitud, exactamente norte, donde está Nueva York. El cielo arderá. Un gran fuego se acerca a la gran nueva ciudad. Además, una alusión directa a New York. Tendencia humana a intentar relacionar importantes sucesos con profecías, más aún cuando los expertos plantean que a partir de 1973 el mundo ha sido escenario de importantes designios que culminarían con la presencia de una fuerza oscura, algo así como ley del terror. Para María Luisa Valdovinos, este es un planteamiento que perfectamente se puede asociar a la consolidación de grupos terroristas. Nuestros enemigos son mucho más terroríficos e invisibles, porque son el enemigo de la falta ya de ética de vida, te fijas, de una barbarie, de una violencia primitiva. La misma gente en la que se sospecha, te fijas, los talibanes y este grupo, ya habían destruido estatuas de Buda, que también fue una gran afrenta, una gran destrucción a valores filosóficos, espirituales de la humanidad.
Para muchos, recurrir a estos planteamientos es parte de una eventual psicosis colectiva propia de sucesos de esta envergadura. No por nada hay quienes incluso plantean que estamos a un paso de la Tercera Guerra Mundial, algo descartado de plano por María Luisa Valdovinos, quien plantea que las profecías tienen la cualidad de ser interpretadas de varias maneras. Una interpretación esotérica a lo ocurrido. Bueno, según el Banco Central, la economía de nuestro país estaría en una situación privilegiada para enfrentar el cierre de la Bolsa de Nueva York. Pero la duda que ronda es cuáles van a ser los efectos. Conversamos con el consejero del Instituto Emisor, Jorge Desormeaux, para conocer qué piensa hacer la autoridad económica para sobrellevar esta crisis. Literal caída de Nueva York. Cayó el símbolo de la potencia económica del mundo y junto la esperanza de una salida rápida a la recesión. Ese es el principal temor mundial, que con este suceso se atente directamente contra la confianza de los consumidores norteamericanos. Eso podría llevarlos a una recesión y de la mano caerían juntos muchos países del mundo que ven en Estados Unidos al socio comercial por excelencia. Chile, a juicio de las autoridades, se encuentra en el mejor pie que podía estar para enfrentar este escenario. Adquiere sentido la tan repetida frase que nuestra economía está sana, política fiscal austera, inflación baja y apertura de los capitales. Cuando uno tiene desequilibrio dentro del país, la apertura a uno lo transforma en una economía vulnerable. Por el contrario, cuando uno tiene buenas condiciones económicas, cuando las condiciones del país son saludables, puede ser al revés. Puede ser que el mundo escoja a Chile, como de hecho lo está escogiendo, como un santuario para sus capitales. El Banco Central se puso el parche antes de la herida y corrigió a la baja la expectativa de crecimiento de 4,3 a 3,7%. Cautela es el mensaje, que ha sido bien recibido por los mercados cambiario y bursátil. Se temió que en plena incertidumbre atacaran los especuladores, pero bancos y empresas prefirieron no comprar ni vender dólares, por lo que el dólar cerró en 679 pesos. Al abrir las puertas de la Bolsa de Comercio de Santiago, los valores comenzaron a subir, pero la moderación se reflejó en una jornada en que se transaron 7.500 millones de pesos y el IPSA cerró en un moderado 0,83%. El Consejo del Banco Central tiene un temor principal. Si de alguna forma, ¿no es cierto?, las consecuencias de alguna eventual represalia de los Estados Unidos afectara al mercado del petróleo y el precio del petróleo se elevara a niveles como los que tuvimos, ¿no es cierto?, hace un par de años, la verdad las cosas es que esto va también a actuar como un freno y además va a crear presiones inflacionarias. Es la mala cara de la globalización, la que hace que si la principal potencia se desploma, caigan en horas otros mercados. El tema es qué tan firmes están los pilares de la economía norteamericana. Yo no creo que este fenómeno lo vaya a cambiar esto. Yo creo que vamos a vivir algunos días de incertidumbre, vamos a vivir algunos días con bastante volatilidad en los mercados, pero yo tengo mucha confianza en que en un plazo más mediano, la verdad es que se va a dar el mismo escenario que el Banco Central está proyectando en su informe de política monetaria. Este es el escenario del día después. Falta aún que las bolsas de la destruida Nueva York vuelvan a abrir sus cortinas. No es novedad para nadie que lo ocurrido en Estados Unidos influye en menor o mayor grado sobre casi todos los países. La pregunta es, para nosotros, ¿cómo está afectando a Chile? Por eso es que nos acompaña en esta mesa la canciller Soledad Alvear, una voz autorizada para contestar esta y otras interrogantes. Resulta paradójico porque digo voz autorizada y usted llegó difónica de Lima, así que vamos a tratar de entender, obviamente, de arreglar nuestros asuntos de audio. Lo primero, ministra, aparte de saludarla, es preguntarle por una información que surge esta noche y que fue un aviso de amenaza de bomba. ¿Qué pasó finalmente? Sí, buenas noches, Margarita. Efectivamente avisaron que se había puesto una bomba en la Cancillería. Felizmente, hace algunas horas atrás se chequeó completamente y el GOPE descartó la existencia de esta bomba. Ya, o sea, ya no hay nada de qué alarmarse. Vamos ahora entonces al punto que nos reúne. Usted estaba en Lima justamente cuando el secretario de Estado Colin Powell, norteamericano, se entera de lo que había ocurrido en Washington y en New York. ¿Alteró de alguna manera la agenda? ¿Qué pasó? ¿Qué se dijo? En fin, ¿por qué no nos relata? Efectivamente estábamos reunidos ahí para los efectos de aprobar la Carta Democrática. Colin Powell decidió permanecer en Lima. En vez de retirarse de inmediato a Estados Unidos. Y estaba muy afectado. Yo tuve la oportunidad de darle el pésame personalmente. Él me dijo en ese momento que podrían muchas vidas haber sido truncadas, pero el alma de la democracia permanecía. Y por eso le estimaba importante quedarse. Y lo hizo hasta que se aprobó la carta. Lo despedimos con un aplauso. Estaba extraordinariamente afectado, pero hay que valorar el gesto. Él consideró que en ese momento era mucho más
importante permanecer allí hasta probar y fortalecer la democracia y luego regresar a Estados Unidos, hacerse cargo de esta situación. Y cuando él viaja de vuelta, se quedan ustedes, las autoridades de la OEA. ¿Qué se comenta? ¿Qué se decían ustedes? Me imagino que hubo mucho impacto también. Sí, inmediatamente aprobamos un apoyo a la situación y repudio al terrorismo. Al mismo tiempo decidimos, sin duda, aprobar esta carta, hacer un seguimiento y al mismo tiempo comenzaron a surgir manifestaciones de los distintos cancilleres. Como Grupo de Río, Secretaría Pro Tempore de Chile, inmediatamente convocamos a la Troika, Costa Rica y Colombia, y sacamos inmediatamente una declaración condenando esta situación. Hemos seguido en contacto a fin de realizar acciones a continuación y al mismo tiempo planteándonos qué otra cosa podíamos hacer en el marco de la OEA. Y allí surge el debate interesante sobre el tema de seguridad que debe darse dentro de la OEA, los nuevos desafíos, las nuevas amenazas que están en la agenda internacional y que sin lugar a dudas van a marcar la agenda antes del 11 de septiembre y después del 11. Quiero entrar en ese tema porque es un asunto de fondo que hay que tratar. Quiero decir, ¿cómo fue la comunicación con el presidente Lagos? ¿Surge de parte de él con usted o usted lo llama para hacerle alguna recomendación con respecto a la agenda de él en su visita oficial allá en Europa? Él tomó contacto telefónico conmigo casi a la hora y media y intercambiamos ya opiniones respecto a lo que yo estaba recogiendo ya de mi conversación con Colin Powell. Él quedó de volver a llamarme, lo que hizo para los efectos de definir, como lo hizo, su viaje a continuación al Reino Unido. Él a continuación siguió, mañana lo va a hacer a Bélgica para los efectos de tener las reuniones con la Unión Europea y luego va a regresar. Hemos estado en contacto también el día de hoy. Él, junto con los otros presidentes del Grupo de Río, ha estado en comunicación telefónica con el presidente Pastrana de Colombia, con el presidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez. Y nosotros vamos a continuar trabajando, dado que conducimos la Troika, y de hecho vamos a juntarnos en Nueva York en algunos días más, a partir del 24, con ocasión de la Asamblea de Naciones Unidas, y queremos tener como Grupo de Río algo avanzado, por cuanto somos, como Grupo de Río, 19 países, un grupo privilegiado para asumir una posición y poder sentarla allí en el marco de Naciones Unidas. Ministra, ¿qué se ha sabido de la situación de chilenos residentes allá? Usted mencionaba esta noche el caso de un compatriota que trabajaba en las Twin Towers. ¿Se han recibido nuevos antecedentes de él? ¿Se sabe que está bien? Desgraciadamente la esposa nos ha comunicado que él no regresó y no lo ha hecho hasta este momento. Trabajaba en el piso número 109. Por lo cual es muy probable que haya sido desgraciadamente afectado. Hemos recibido algunos datos de otros chilenos que se suponían habían sido afectados, felizmente. No ha sido así y hemos habilitado teléfonos en Nueva York y en Washington con el objeto de que puedan recabar información y al mismo tiempo entregar antecedentes. Que los tengo acá y los voy a mostrar porque son una especie de oficina de coordinación, de teléfono de coordinación, es decir, desde Chile, ahí, desde Chile hacia este teléfono, Washington, o desde Washington, ¿no es cierto? La gente que esté en Washington puede llamar ahí mismo a este teléfono. Y también está el de Nueva York. Bueno, igual los vamos a mostrar en gráfica, no se preocupen. Y en los de Nueva York, que son varios, ¿ah? Hay 4 teléfonos ahí y además hay un celular de emergencia. No se preocupen, va a aparecer en la gráfica. Abajo un email, ¿no es cierto?, para quienes quieran comunicarse por internet, y un sitio web. La idea, ¿no es cierto?, es que haya la máxima comunicación posible. Bueno, para ir redondeando, antes de que se le acabe la voz, ministra, usted hablaba, ¿no es cierto?, la Carta Democrática Interamericana de alguna manera es defender las democracias de los países. Pero entra este nuevo elemento que me imagino casi nadie lo tenía en mente, o sea que Estados Unidos, centro comercial, corazón comercial del mundo, sufriera un atentado de esta magnitud. De alguna manera afecta y repercute en el resto del planeta, así que ahora se está hablando de seguridad. Y precisamente hace poco el presidente mexicano, Vicente Fox, fue a visitar a Bush y le dijo, ¿por qué no reponemos el TIAR? Que es un tratado que se firmó entre el 47 y 48, donde América, los estados americanos, se ponían de acuerdo que cualquier potencia extracontinental que atacara a alguno de los miembros podía, ¿no es cierto?, sufrir una represalia, en fin, se unían todos. ¿Hay posibilidades? ¿Qué diría Chile frente a esa recomendación o a esa sugerencia? Yo creo que efectivamente el TIAR obedece a un escenario de una guerra fría, donde habían otro tipo de amenaza.
Yo diría que hoy, desgraciadamente, estamos enfrentados a nuevas amenazas. El narcotráfico, el terrorismo, son amenazas nuevas que desgraciadamente golpean a la humanidad de la forma que lo hemos visto. Y eso nos obliga a hacer una reflexión desde el punto de vista de la seguridad para efectivamente tener en consideración esos elementos y ser capaces de prepararnos frente a esas amenazas. Por ejemplo, en materia de cooperación jurídica, hay muchas dificultades a veces para otorgar extradición a personas que son requeridas por la justicia de un lugar a otro. No podemos los países transformarnos unos a otros en países que amparan por tener normas a veces algo rígidas, a terroristas, debemos ser más flexibles. Y aquí se abre entonces todo un abanico de alternativas que debemos trabajar en el marco de la OEA, en el marco de las Naciones Unidas, para avanzar en esa dirección. Bien, ministra, le queremos dar las gracias por haber venido, a pesar de su disponida, ¿no es cierto?, a medianoche. Muchas gracias, buenas noches. Y luego el balance de la jornada de disturbios de anoche en la capital. El gobierno dio a conocer el balance que dejaron los incidentes de anoche con motivo del 11 de septiembre. Hubo 257 detenidos y 10 carabineros más un civil heridos. De acuerdo a la evaluación hecha por Carabineros, hubo un centenar de focos de incidentes callejeros, siendo los de mayor envergadura los ocurridos en Peñalolén, La Pincoya, La Victoria y Estación Central. En esta última comuna, una camioneta de vigilancia municipal fue atacada a tiros. Si tú ves el orificio por donde entró y por donde salió, me te lo estoy contando yo. Fue a centímetros que pasó de mi hombro. Mientras tanto, en Lo Prado, un joven de 21 años recibió un disparo en una pierna y ya fue dado de alta, y 10 carabineros debieron ser atendidos en el hospital institucional. De ellos, 3 permanecen internados con heridas con perdigones y bala. Recibieron la visita del subsecretario del Interior, quien destacó que los incidentes de anoche fueron menores que en años anteriores. Este 11 de septiembre nos muestra que la violencia política está erradicada en el país y que estamos enfrentando un fenómeno absolutamente distinto y nuevo, cuál es el de las pandillas juveniles que simplemente aprovechan estas fechas para intentar propósitos que nada tienen que hacer con las finalidades políticas. Carabineros informó que a raíz de los incidentes de anoche hubo 257 detenidos, 213 de ellos por desórdenes y 22 por robo. Nos vamos al fútbol. Un laborioso empate a 0 consiguió Colo-Colo en Brasil ante Corinthians por la Copa Mercosur. A todo esto, el jugador Gabriel González, que le pegó a un árbitro paraguayo, recibió una dura sanción de la asociación local. El 31 de agosto, González, apodado El Loco, golpeó en el rostro al árbitro Benito Lugo, colega de su hermano, el también árbitro Epifanio González. El Tribunal de Justicia del fútbol paraguayo decidió suspender de por vida de toda actividad relacionada con el fútbol al jugador de 40 años. Gabriel González fue expulsado de los registros de la Asociación Paraguaya y no podrá trabajar bajo el alero de esta asociación nunca más. No se descarta un nuevo castigo que corra por parte de la FIFA. Así finalizó su carrera González, imponiendo su estilo de justicia en el terreno de juego, estilo que tarde o temprano le pasaría la cuenta y que lo dejará al margen de su única actividad por el resto de su vida. Estadio Pacaembu, en Brasil, Sao Paulo. El Corinthians 0, Colo-Colo 0 ante no más de 15.000 personas. No jugó bien el equipo de Roberto Hernández, aunque logró el objetivo: regresar a Chile, a Santiago, con un punto en el bolsillo en este torneo Mercosur frente a uno de los mejores cuadros de este grupo. Jugando así, en los minutos finales, Colo-Colo salvó el honor y el nombre. Un punto para Chile en el torneo Mercosur. Vamos a retomar nuestras conversaciones con Agnes Ortega, que está en la sala internacional, atenta a los últimos acontecimientos. Agnes, tengo entendido que hay novedades. Efectivamente, Margarita, estamos recibiendo las últimas informaciones desde Estados Unidos y resultan bastante sorprendentes. La verdad es que los cables hablan de que un hermano de Osama Bin Laden, este terrorista que es el hombre más buscado del mundo, habría vivido en Boston, presumiblemente, pero al menos sería dueño de 6 departamentos de lujo en esa ciudad.
La verdad es que todas estas revelaciones que se han ido dando a lo largo de los últimos minutos hacen que la opinión pública y la prensa norteamericana en general critique el nivel de seguridad y el nivel de conocimiento de información que maneja la CIA y el FBI, porque resulta verdaderamente sorprendente que si Osama Bin Laden es el hombre más perseguido por Estados Unidos, el terrorista más temido que ha estado detrás de los atentados más graves en contra de Estados Unidos en los últimos años, su propio hermano sea dueño de departamentos en territorio norteamericano y la CIA y el FBI no haya hecho nada al respecto. Hablamos de cuánto tiempo que vivió, porque esto significa que van a rodar cabezas probablemente en los organismos de inteligencia de Estados Unidos, a no ser que ya hayan rodado producto de negligencias como esta. Mira, la verdad, Margarita, es que son todas informaciones preliminares, es lo que está pasando en estos minutos en Estados Unidos, lo que está saliendo de la prensa allá y lo que estamos recibiendo nosotros acá en Chile. Son informaciones preliminares y es por ahora todo lo que sabemos. No se está confirmado ni siquiera si el hermano de Osama Bin Laden, que está identificado como Mohammed Bin Laden, vivió o no en Estados Unidos. Sí que ha sido dueño de estos departamentos y las investigaciones prosiguen. Se habla también de decenas de detenidos, pero son todas informaciones preliminares. Agnes, también tú hablabas del tema de cómo se han empezado a generar críticas en la opinión pública norteamericana. Tú averiguaste, tengo entendido también, el tema de cómo los medios pueden, te digo la palabra, pueden abordar las noticias. Al parecer están bien restringidos, ¿no? Margarita, sí, yo había estado hablando con algunas personas hace pocos minutos directamente a Estados Unidos, mantuve unas conversaciones telefónicas en las que me decían que la gente de seguridad, los grupos de rescate, están totalmente consternados por las víctimas que están rescatando. Uno de los policías que fue sacado de entre los escombros fue sacado sin piernas. El shock de la gente que se entrevista en la televisión norteamericana es fuerte, pero no tienen autorización ninguno de los grupos de rescatistas para fotografiar o para hacer videos de las escenas de rescate, con lo que seguramente se quiere resguardar a la población de ser testigos de estas escenas de pánico y escenas probablemente muy sangrientas. Hablemos de un tema importantísimo que surgió hoy día, y es que por primera vez una autoridad, que fue el secretario de Estado Colin Powell, admite que el gobierno considera lo ocurrido, el gobierno norteamericano, como una declaración de guerra. Y al parecer la OTAN vendría a ser el aliado de Estados Unidos porque le dijeron sí a casi todos los requerimientos. La verdad, Margarita, es que uno de los aspectos más importantes de la evolución de los hechos en las últimas horas es que la OTAN ha declarado, todos los miembros de la OTAN, es decir, los miembros de la Organización del Tratado para el Atlántico Norte, que en este caso del ataque terrorista contra Estados Unidos se debe considerar la cláusula quinta del Tratado de Washington, que dice que los miembros de la OTAN se pueden defender mutuamente. Durante la tarde, además, el secretario general de la OTAN, George Robertson, declaró que la alianza está preparada para actuar en conjunto en caso de confirmarse que este atentado ha sido orquestado desde fuera de las fronteras de Estados Unidos. La verdad es que el panorama se va a ir definiendo dentro de las próximas horas, pero sí es cierto que esta intención de la OTAN aparente de actuar en conjunto con Estados Unidos actúa como una fuerza de presión contra Afganistán, a quien se le está exigiendo que entregue a Osama Bin Laden. Si Estados Unidos, como nación independiente, como solamente Estados Unidos, no ha logrado hasta ahora capturar a este terrorista, quizás que la OTAN haga estas declaraciones pueda ser otro factor de presión para el gobierno talibán que finalmente decida entregar a este terrorista, pero hay que tomar en cuenta muchos otros elementos, entre otros, por ejemplo, China, que hace pocos minutos dio una declaración al gobierno chino en lo que dijo: si la OTAN definitivamente quiere hacer una acción en conjunto en contra de algún enemigo de Estados Unidos, debería además considerar a los países no europeos y consultar, porque esta acción tendría, por supuesto, implicancias internacionales. Bien, Agnes, además que Afganistán también se ha mostrado un poco reticente en esto de facilitar la extradición de Osama Bin Laden. Le dijeron a Estados Unidos: muéstrenos pruebas contundentes, y en una de esas estudiaríamos, ¿no es cierto?, este trámite legal. ¿Sí? Sí, así es. No, te quería hacer un alcance, Margarita, que en este momento el único país que apoya a Afganistán, que reconoce al gobierno talibán, es Pakistán. Colin Powell, secretario de Estado norteamericano, hizo un llamado al gobierno de Pakistán para que influyera en Afganistán y entregara a Osama Bin Laden. Se trata de un juego de equilibrios que vamos a tener que ver cómo se va a desarrollar en los próximos días. Hay una serie de factores que vamos a tener que ir tomando en cuenta. Ahora sí te damos las gracias, Agnes, por este informe. Buenas noches. Buenas noches. Se aclara un poco el panorama de esta manera, Margarita, porque surgían las legítimas dudas de si bien tener 700 pistas no era estar bastante confundidos. En realidad no es lo mismo tener 10 certeras que 700, pero bueno. Exacto.
se aclara un poco con esto del hermano de Osama Bin Laden. Vamos al tiempo, nublado y con lloviznas débiles estuvo Santiago. Vamos ahí a los detalles del informe de la Dirección Meteorológica, ya está en su pantalla. Nublado y con lloviznas débiles estuvo Santiago, estoy repitiendo lo mismo. El norte grande, cielos nublados que poco a poco cambiarán a nubosidad parcial. Ahí está la gráfica, 18 grados en Arica, 17 en Iquique, 23 en Calama. El norte chico continuará nublado, pero en Vallenar habrá probables chubascos, a excepción de La Serena, que estará con nubosidad parcial, aunque se irá despejando, 16 grados ahí en la capital de la cuarta región. El centro del país se mantendrá nublado y durante el día variará a nubosidad parcial, 16 grados en Talca. La zona sur continuará igual que el centro del país, ya que estará nublada y variará a escasa nubosidad parcial, 12 grados en Puerto Montt, 14 en Valdivia. El extremo austral del país estará con nubosidad parcial, pero se irá cubriendo con chubascos, 8 grados en Punta Arenas. Isla de Pascua estará nublada, el territorio antártico con nubosidad parcial, variando a cubierto y nevadas. Y Santiago, la región metropolitana, nublada, variando a nubosidad parcial. Las extremas para nuestra capital, 6 y 15 grados. Restricción vehicular para mañana afectará a los dígitos 0 y 9. Nuevamente hay consenso en los titulares de este jueves 13 de septiembre. Empezamos a revisarlos. La cuarta dice: el mundo busca superasesinos. Servicios secretos apuntan a Osama Bin Laden, el millonario saudí. El Metropolitano: los terroristas se entrenaron en Estados Unidos. Washington aseguró que las pistas siguen apuntando al millonario saudí Osama Bin Laden. Imagínate ahora que nos acabamos de enterar de ser verdad esto, que el hermano es dueño de 6 recintos allá. La tercera para este jueves 13 de septiembre: Estados Unidos cuenta y llora a sus muertos. Especial de 25 páginas con el tema. El diario La Nación, fíjate con esta tesis: Bush era el objetivo. También recuento de CNN habla ya de 1.500 muertos hasta anoche. Habla Don Francisco, en fin, dramático rescate, dice en la foto. Publimetro dice: FBI, 2 pilotos suicidas se entrenaron en los Estados Unidos. Nueva York busca a sus víctimas. Solo los últimos 8 pisos de una de las torres gemelas pudieron sostenerse en pie luego de que la estructura colapsara por efectos del atentado. La base precisamente estaba ahí en la foto. Las últimas noticias: buscan a 165 chilenos en Manhattan. Y al lado dice: Hollywood en pánico, suspendido los filmes de terroristas y los que suceden en Nueva York. Estrategia: el diario de negocios de Chile con fotocolor ahí. Mercados reaccionan con calma tras conocerse posición de Estados Unidos. La banca teme ajustes en todos sus indicadores. Central criticado por estimar crecimiento de 5% para el 2002 en presentación al Senado. Y con estrategia, Margarita, terminamos de revisar los diarios de este jueves 13 de septiembre. Exactamente. Gracias por acompañarnos y los esperamos como siempre mañana. Buenas noches. Que descansen. De Vinos Valdivieso, el vino chileno número 1 en Europa. Y cuenta corriente del Banco de Chile. Estamos junto a ti. Hemos presentado Medianoche.